Pues nada, yo soy Pablo Antero Guerra, soy cabo primero de la Guardia Civil desde el año 2015. Accedí al cuerpo a la escala de cabos y guardias, en este caso de procedencia paisano, en el año 2009. Y soy licenciado en Derecho y abogado colegiado desde ya el año 2007. En este caso, colegiado en el Instituto del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela, en A Coruña, y especialista en Derecho Público. Por tanto, pues bueno, me han encomendado dar una pequeña clase y, de verdad, con la idea de no hacer esto una clase para abogados, sino una acción formativa que os sirva, en la que podamos ir a lo importante, a la esencia, a aquellas preguntas o aquella información que se pueda traducir en una pregunta en vuestro examen oficial, ¿vale? Por tanto, la idea es un poco esa y no la de aburriros o hacer que en 10 minutos estéis durmiendo con el derecho administrativo. Derecho administrativo que tanto para el acceso a la escala como también para aquellas personas, en este caso, que es la primera vez que entráis o otros que tenéis que acceder a las diferentes escalas del cuerpo por promoción interna, es una materia que suele producir cierto pánico en el opositor. Y el pánico viene determinado por dos cuestiones. Uno, porque es una norma que tiene en todo su contenido una regla general y luego las correspondientes excepciones. Y después, por otro lado, porque está plagada de plazos, de elementos memorísticos, de datos. En definitiva, es una norma en la que la memoria juega un papel importantísimo. Por otra parte, sabéis que esta norma ahora es una Ley 39/2015 que antes de esta fecha pues era la Ley 1/1992 y que en un mismo texto normativo aglutinaba dos materias diferentes. Mientras que ahora no, tenemos en esta norma pues todo lo relativo al procedimiento administrativo común y luego las especialidades, que es otro de los problemas que plantea también para el opositor su estudio. Y es que la norma regula las normas básicas de todo el procedimiento administrativo común, desde la solicitud de una subvención, a echar una instancia en un proceso selectivo, a la apertura de un procedimiento, en este caso de concurrencia competitiva, y luego tiene una normativa específica para lo que es el procedimiento sancionador y luego a mayores otra para lo que es el procedimiento de responsabilidad patrimonial. En cuanto a lo que es el ejercicio de la iniciativa legislativa, en este caso a vosotros no os corresponde estudiarlo y, por tanto, en la clase de hoy tampoco lo vamos a abordar. Pero, como os digo, es una norma compleja. Entonces, para evitar o facilitar en ese sentido el estudio de la misma y su memorización, hemos diseñado también las diapositivas de forma que resaltamos en cada una de ellas aquello que debéis estudiar, aquello que de manera estadística se pregunta todos los años o aquellas materias que uno no puede pasar por alto. En el caso de la Ley 39, os hemos resaltado en esta primera diapositiva de contenido también lo que de manera estadística se suele preguntar con mayor asiduidad. Y por tanto, en ese sentido, preguntas habituales van a ser lo que es común a ambas normas, a la Ley 39/40, que sea el ámbito de aplicación en ese sentido, a las administraciones públicas correspondientes, así como al sector público institucional. Por otra parte, tiene especial importancia toda la figura de lo que es el administrado y el interesado. Y dentro de la figura del interesado, la representación en el procedimiento. En el tema de apoderamientos ha habido preguntas en exámenes oficiales anteriores, especialmente en la duración de los apoderamientos, los 5 años, como recordaréis muchos de vosotros. Tiene la máxima importancia la figura del silencio administrativo, que es recurrente su pregunta todos los años en los exámenes de oposición a todas las escalas del cuerpo. Y después también tiene una importancia sustancial lo relativo a los plazos para resolver y también en ese sentido dentro de lo que son los derechos del administrado y del interesado, los dos catálogos de los mismos, en los cuales también nos hemos encontrado preguntas, pues año sí y año también. En concreto, pues creo recordar la del artículo 15 en relación a la lengua de los procedimientos o también del artículo 53, los derechos que asisten al interesado en un procedimiento administrativo y que en la clase de hoy también veremos. Otra pregunta de manera habitual y que, vamos, creo que ningún opositor la puede pasar por alto es en relación a la nulidad y anulabilidad de los actos administrativos recogidas en los artículos 47 y 48, por tanto, dos artículos básicos y que luego tienen una consecuencia cuando incurren en alguna causa, en este caso de nulidad o de anulabilidad. Y después, como sabéis, también en un Estado democrático garantista con el individuo, pues toda decisión administrativa, sea esta un acto o una resolución, siempre debe tener capacidad para poder ser recurrida por parte del interesado. Ya sabéis que partimos de la premisa de que la administración pública está siempre en una posición de superioridad con el interesado y, por tanto, como contrapartida a esto, se otorgan al interesado una serie de recursos para poder, en ese sentido, atacar aquellas decisiones que pueden, en ese aspecto, vulnerar su interés en el procedimiento. Por otra parte, debemos tener en cuenta también que
fruto de esa relación de superioridad, una de las evidencias que así lo ponen de manifiesto es que la Administración, a diferencia de un particular, nos puede imponer sus propios actos. De ahí que la propia Ley 39 establezca un catálogo de medios de ejecución forzosa, medios como la ejecución subsidiaria, el apremio sobre el patrimonio, la multa coercitiva, la compulsión sobre las personas. Son mecanismos que permiten a la Administración, sin necesidad de acudir a la jurisdicción, aplicar de manera coactiva sus actos. Y luego tendríamos también, por otra parte, en relación al examen, algo importante, la motivación de los actos, toda vez que la Administración pública, como ya creo que cualquiera de los que sois hoy aquí asistentes a la sesión, conocéis sobradamente, porque en el artículo 103 de la Constitución se nos indica precisamente la necesidad de que los poderes públicos o la Administración pública en este caso obedezca al interés general y actúe de manera objetiva. Esa actuación objetiva requiere que todos los actos sean motivados. ¿Todos? Pues todos a lo mejor no, pero sí que la propia Ley 39 nos indica cuáles. Y luego he también querido traer a colación, como pregunta importante del examen, en este caso algo que es novedoso, porque esta norma tiene dos parches. Tiene un parche en los artículos 9 y 10 en relación a los mecanismos de identificación ante las administraciones públicas, que se ha modificado precisamente por la entrada en vigor del Real Decreto Ley 14/2019, en este caso, pues por una actuación, yo diría que negligente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y después otra que se produjo en el artículo 33 en el año 2022. En este caso, si lo recordáis, si habéis seguido la actualidad más o menos informativa, los servidores de la Administración de la Seguridad Social cayeron por un ataque cibernético. Y esto afectaba a los plazos de resolución de los procedimientos administrativos, de tal manera que el Gobierno colocó un segundo parche a esta norma, modificando ese artículo 33 precisamente para permitir como causa de suspensión del procedimiento administrativo en su resolución los ataques cibernéticos. Esto fue para parchear ese error o, en este caso, negligencia, porque la Seguridad Social caducó en ese sentido, sin haberse renovado a tiempo, el contrato para el mantenimiento de la seguridad de los sistemas informáticos. Y, por tanto, pues hubo un ataque y el servidor cayó y están pues, como en los años 90. Vale, por tanto, yo diría que sin ánimo de ser exhaustivo ni de echar las cartas y hacer un ejercicio de evidencia, pues que las preguntas más importantes del tema las tenéis aquí. Para la clase de hoy, y como no es posible abarcar toda la explicación de lo que es la Ley 39 en una sola sesión, hemos destacado en ese sentido los derechos del interesado y del administrado. Vamos a hablar de los términos y plazos, vamos a hablar de nulidad y anulabilidad y vamos a hacer también una reseña, en este caso, a lo que son los recursos administrativos. Ahí teníamos dos apartados en la ley, hablaríamos de la revisión por un lado y los recursos por el otro. En la clase de hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a lo que son los recursos, porque nuestra idea hoy es que veáis un poco nuestra manera de trabajar, la presentación de la información y cómo pues, queremos en ese sentido ofrecer o cómo tenemos enfocada nosotros la enseñanza hacia el opositor. Primera idea básica, debéis saber en ese sentido que las personas en el derecho administrativo no nos llamamos personas, nos llamamos administrados. Y por tanto, como administrados tenemos unos derechos que luego son complementados cuando nos convertimos en interesados. Y la diferencia entre administrado e interesado es sencilla. Vamos por nuestra carretera, por la autovía, conduciendo nuestro coche, nos hemos despistado y no hemos pasado la ITV al vehículo. Entonces, la agrupación de tráfico nos da el alto de manera reglamentaria y el agente se identifica y nos dice: buenas tardes, caballero, permítame su documentación. Hasta la fecha, aunque ya empieza a correr el sudor frío por la espalda, somos administrados, ¿de acuerdo? Es decir, somos administrados porque todavía no formamos parte de un procedimiento administrativo. Por tanto, como administrados tenemos un catálogo de derechos, ser tratados con respeto y deferencia, identificar en este caso a las autoridades en ese sentido, que utilicen la lengua que sea cooficial en nuestro territorio, poder acceder en este caso a los mecanismos de identificación frente a las administraciones públicas. Si no lo sabemos, en este caso también que se nos asista en este sistema. En definitiva, es un catálogo de derechos que vienen recogidos en el artículo 14, que luego se complementan con los del artículo 53, que es el momento en el cual el agente de tráfico nos dice: caballero, lleva usted la ITV caducada y por tanto ha incurrido en infracción del artículo 10, apartado 1, opción 5 alfa del Reglamento General de Vehículos, conducir el vehículo reseñado con la ITV que ha resultado caducada. Por tanto, a partir de que nuestra condición cambia de administrado a interesado, automáticamente tenemos un nuevo catálogo de derechos que se suma al anterior. Y aquí, en este caso, debemos tener en cuenta algunas salvedades de cara al examen, porque si nos preguntan del artículo 53, los derechos parecen obvios, pero hay que tener cuidado con las trampas. En el primero de ellos hablaríamos de que un interesado, y esto parece lógico,
tiene derecho a conocer cómo está el estado de tramitación del procedimiento, cuál va a ser el sentido del silencio administrativo, del cual hablaremos también hoy, y también quién va a ser el órgano competente, en este caso tanto para instruir el procedimiento como para resolverlo. Al igual también que tiene derecho a conocer los actos de trámite del procedimiento. Pero ojo, de todos los procedimientos, no, solo de aquellos procedimientos en los cuales tenga la condición de interesado. Cuando yo quiero conocer cómo está el procedimiento de un cuñado de cuenta, pues no puedo. Por otra parte, si tráfico nos propone para sanción, si alguna vez os ha ocurrido, habéis tenido una mala suerte y luego ya tenéis que explicar esto en la entrevista con el psicólogo, en la parte inferior del boletín de tráfico figuran los TIPS, las tarjetas de identidad profesional de los agentes actuantes, en los cuales se hace constar la identificación de quien inicia el procedimiento. Por tanto, también es otro derecho del interesado identificar a las autoridades al servicio de la administración que vaya a tramitar este procedimiento. Igualmente, toda vez que tenemos un sistema, en este caso de administración digital, y en que toda la información se haya digitalmente instalada en los servidores de la administración y, por tanto, estos son interoperables, no tengo obligación de presentar documentación original, salvo que de manera excepcional se me pida en la norma del procedimiento, que entonces me otorga el derecho ¿a qué? A tener una copia auténtica de esta. Acordaros también, seguramente ya lo habéis estudiado muchos de vosotros, la copia auténtica del documento público tiene la misma validez que el documento original. Y si todo está digitalizado y todo obra en poder de la administración, tampoco tengo la obligación de presentar documentos que ya obran o que ya hayan sido emitidos por cualquier administración pública. Por tanto, básico. Pregunta típica de examen de la Guardia Civil. En un Estado de Derecho se me permite protestar, se me permite la pataleta. Y la pataleta se llama presentación de alegaciones. Y estas presentaciones de alegaciones tienen un plazo. Y el plazo viene determinado porque se puede presentar en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. ¿Por qué aquí y no después? Pues porque en el trámite de audiencia el funcionario me va a tener allí sentado, voy a comparecer y voy a poder ya presentar todo lo que estime procedente y también defender mi derecho en el procedimiento. Por otra parte, otra pregunta que nos puede llevar a error es si en el procedimiento necesito ir asistido de abogado o no. La propia ley nos habla de asesor. Por tanto, no tiene que ser abogado colegiado. Si mi primo de Cuenca es pastor, pero tiene un gran dominio del derecho acerca de las subvenciones, me puede acompañar y asistirme como asesor. Importante, no necesito letrado. Y luego, por otra parte, si como consecuencia del procedimiento administrativo surge la obligación, en este caso, de tener que pagar, se puede hacer esto por medios electrónicos. Si nos vamos al ejemplo anterior, pues los señores de tráfico llevan un TPV y puedo pagar, en este caso, pues con la tarjeta correspondiente. Y además de estos derechos, que es una norma de carácter supletorio, se permitiría también en ese sentido, pues que se añadan otros derechos que vengan, en este caso, reflejados en la normativa sectorial correspondiente. Por otra parte, como ya os comentaba al principio de la explicación, esta norma tiene los derechos propios o lo que es la regulación jurídica propia del procedimiento administrativo común a cualquier administración, local, autonómico, estatal, y luego a mayores siempre tiene especificaciones para procedimiento de responsabilidad patrimonial y para el procedimiento, en este caso, sancionador. Por tanto, en el procedimiento sancionador hay dos derechos a mayores que van de suyo en un Estado democrático. El primero de ellos es que hay presunción de existencia de no responsabilidad, o lo que es lo mismo, el equivalente a la presunción de inocencia en el derecho penal. Por tanto, salvo que se demuestre lo contrario, se presume que el interesado no ha cometido infracción. Por tanto, esto exige, en este sentido, pues que los agentes actuantes, sin perjuicio de que su declaración o su actuación goce de presunción de veracidad, no los exime, en este caso, de aportar todas las pruebas necesarias para poder castigar al infractor. Y la otra cuestión es también una garantía para el interesado, en este caso sancionado o denunciado, porque me tiene que decir cuál es el hecho que se me imputa, qué infracción he cometido, cuál es la consecuencia de esto, que es la sanción que lleva aparejada, y luego, por otra parte, quién va a instruir y quién va a resolver. Fundamental también. Una de las normas, una de las causas más habituales en las que se puede atacar una resolución sancionadora es porque no conste, en este caso, cuál es la norma que atribuye la competencia al órgano sancionador y, por ende, se podría atacar la decisión como un requisito o como un vicio de nulidad. Bueno, por lo tanto, también sobre lo que ya tenemos para cualquier interesado, a mayores del procedimiento sancionador. Iniciamos un procedimiento y, como os podéis imaginar, empiezan a correr los plazos. ¿Está obligada la administración pública a resolver? La respuesta es sí. Y está obligada a hacer dos cosas. Está obligada a resolver, pero también a notificar. Y tanto lo uno como lo otro, dentro del plazo establecido por la norma. Siempre y cuando la norma lo diga, porque luego veremos también que la propia ley 39 nos indica claramente dos plazos.
¿En qué momentos o en qué causas, en ese sentido, no hay obligación de resolver? Pues acordaros, prescripción, renuncia al derecho, caducidad del procedimiento por el mero paso del plazo, desistimiento de la solicitud por parte del interesado y también que el objeto que motivaba la iniciación del procedimiento haya desaparecido de manera sobrevenida y, por tanto, pues el mismo no pueda continuar adelante. En estos supuestos, debemos tener en cuenta, por tanto, pues que la Administración simplemente declararía que existe la circunstancia y el procedimiento moriría ahí. De la misma manera también que no habría resolución cuando el interesado de la Administración llega a un acuerdo. Ejemplo, la Seguridad Social, soy un empresario, la deuda de los seguros sociales de mis trabajadores, le debo 5.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social y me lo reclaman. Hacienda y Seguridad Social tienen un nivel de reclamación similar, es decir, van hasta el último céntimo. Entonces, si a mí me reclaman 5.000 euros de una tacada, yo no los puedo pagar. Pero, si llego a un acuerdo, en este caso, con la Administración, en la que le fracciono en 3 plazos el pago, así sí lo puedo pagar. Por tanto, ese término, o ese pacto, ese convenio, finalizaría el procedimiento sin necesidad de resolver. De la misma manera que también hay procedimientos que no están sujetos a resolución porque el mismo solo consiste en formular la declaración responsable o aportar una comunicación previa. Ejemplo de esto, súper sencillo. Quiero hacer una captación de agua para uso privativo, el agua es un bien público, pero está sujeto a autorización. Esta autorización consiste en que yo le diga dónde está situada la captación de agua, cuánta agua voy a captar y quién es el sujeto que la capta. Y está sometido, por tanto, a declaración responsable. Por tanto, aquellos procedimientos que estén sometidos a declaración responsable, pues también terminarían con la presentación de la misma. Sencillo. Pregunta de examen. 1000 veces ha caído en exámenes de la Guardia Civil. ¿Y cuáles son los plazos para resolver? Pues depende. Si la norma no nos dice nada, entonces el plazo para resolver sería de 3 meses. Y en el caso de que la norma nos indique un plazo, el mismo no puede exceder de 6, salvo que una disposición con rango de ley o una disposición de la Unión Europea nos diga un plazo distinto. Por eso os decía que esta norma a veces es compleja, porque sobre el plazo inicial o sobre el criterio general siempre hay luego excepciones. Fundamental también que recordéis el plazo. Es pregunta de examen de manera habitual. Norma no dice nada, 3 meses, y si dice algo 6, pero siempre y cuando no esté esto contradicho por norma de la Unión Europea o por una norma con rango de ley. ¿De acuerdo? Importante que lo recordéis también. Y luego debemos tener en cuenta, en ese sentido, pues que puede ocurrir que presentemos en este caso la instancia, se inicia el procedimiento y el plazo haya ido transcurriendo, pero no me han notificado. Entonces aquí pueden pasar varias cuestiones. Puede ocurrir, por un lado, que el procedimiento se haya ampliado en sus plazos y, por tanto, podría ampliarse por el mismo plazo que el plazo original, o también puede suceder que el mismo se haya suspendido, ¿vale? Y, por lo tanto, correrían los días, pero el plazo para resolver de la Administración estaría parado. Sobre las causas y la duración de la suspensión, hoy, por motivos de tiempo, no nos vamos a pronunciar, pero sí es cierto que hemos querido traer aquí a colación también la novedad. Y la novedad es precisamente, pues, por el Real Decreto Ley 6/2022, que nos indica que ante ataques cibernéticos y que afecten de manera grave, en este caso, a los servicios y sistemas de la Administración pública, automáticamente la Administración puede acordar la ampliación de plazos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que no tiene la necesidad ni de agotar los medios personales y materiales, ni tampoco poner todo de su parte, sino que con justificar que ha habido un ataque informático, automáticamente ampliaría los plazos de resolución. Por otra parte, también puede ocurrir que la Administración tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, bien porque lo hemos hecho nosotros desde la instancia correspondiente, o bien porque la Administración de oficio así lo ha iniciado, pasa el plazo previsto en la norma y a mí no me notifican nada. Entonces, ese silencio por parte de la Administración también tiene consecuencias. Y debéis tener en cuenta que el silencio administrativo también es pregunta de examen todos los años. Por tanto, yo creo que aquí no deberíais tener errores. Y la norma también nos indica una norma general y luego, a continuación, las excepciones correspondientes. En ese sentido, la norma general es simple. Cuando es el interesado el que inicia el procedimiento, la regla general es que, vencido el plazo de resolución y habiendo terminado el mismo sin haberse notificado ni resuelto, faculta al interesado para entender su pretensión estimada. Hasta ahí todo es alegría. Problema, que luego la norma dice, salvo que se trate de que una norma con rango de ley o una disposición de la Unión Europea o un tratado internacional
nos diga lo contrario. Y aquí es donde después la excepción se convierte en regla general, porque la misma norma en el artículo 24 nos dice también supuestos en los cuales el no contestar es automáticamente constitutivo de silencio desestimatorio, que sería cuando se trate de pedir, es decir, ejercicio de derecho de petición, cuando la estimación de la pretensión del interesado tenga como consecuencia transferirle facultades de dominio público, ejemplo, quiero montar una terraza en la calle y no me contestan. La respuesta es obvia, silencio desestimatorio. O también, en este sentido, sería desestimatorio cuando yo presento un recurso administrativo y no me contestan. No me contestan, entonces es que me han desestimado mi pretensión. De la misma manera, también se consideraría silencio desestimatorio el hecho de que no se haya producido la resolución y notificación en plazo de los procedimientos de revisión de oficio que se han iniciado por parte del interesado. Bueno, la revisión de oficio, que hoy no la vamos a tratar como mecanismo de revisión, sabéis que versa sobre actos constitutivos de nulidad. ¿Vale? Por lo tanto, supondría la desaparición del acto como si nunca se hubiera producido. Cuando quien lo reclama sea el interesado, si no me contestan, entonces es que no me dan la razón. Pero luego, debemos tener también aquí una cuestión importante, porque la administración puede que me conteste tarde. Entonces, ¿qué ocurre si me contestan tarde? Pues muy sencillo. En este caso, si me contestan tarde y el silencio administrativo era estimatorio, era positivo, toda resolución que venga a posteriori tiene que ser confirmatoria del silencio afirmativo, del silencio estimatorio. Por tanto, me pueden estimar la pretensión y cuando se han pasado de plazo y el silencio es positivo, siempre va a ser positiva la resolución posterior. Sí, vale, mira, puedes picar en lo que es el PDF 2 veces y se te hace más grande, ¿vale? Minimizaría el resto de ventanas y haría más grande el PDF. Digo, por eso sí lo solucionas. Por otra parte, me pueden contestar tarde y si me contestan tarde y los efectos del silencio eran desestimatorios, la administración no estaría vinculada por el sentido de ese silencio, ¿vale? Por lo tanto, me pueden dar la razón, aunque sea tarde, si os ayuda a recordarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué efecto tiene la desestimación por silencio administrativo? Pues muy simple, faculta al interesado para presentar el recurso correspondiente. Vale, por tanto, esto ha sido pregunta de examen el año pasado. Y luego, por otra parte, ¿cómo va a valer el silencio? Pues muy sencillo, en este caso con la certificación acreditativa de que pasó el plazo para resolver y la administración pues no me resolvió. ¿Y cómo se hace esto? Pues a través de cualquier medio válido en derecho, pero la administración tiene la obligación de expedirlo de oficio en el plazo de 15 días. Esta vez eso es un sinsentido. No han sido capaces de resolver en plazo el procedimiento y en 15 días me tienen que dar de oficio la certificación del silencio. Por tanto, en ese sentido, es complicado también entender cómo el legislador a veces regula determinadas materias. Por otra parte, deciros también que el hecho de que haya pasado el plazo para resolver sin haberlo hecho la administración no exime nunca a la administración de resolver. Y luego, sobre la premisa que os comentaba anteriormente, de que el silencio administrativo suponía en los recursos, la no contestación suponía la desestimación, la propia norma nos indica que cuando haya silencio del silencio, y por tanto hablamos de que presento una instancia, no me contestan, desestimatorio, por tanto, por silencio administrativo, recurro, en este caso, con el recurso correspondiente, recurso de alzada, y tampoco me contestan, la norma nos indica que cuando hay silencio desestimatorio de un silencio desestimatorio previo, si os acordáis de matemáticas, de menos por menos es más, pues aquí pasa igual. Si no me contestan dos veces, el silencio recurso de alzada se convertiría en este sentido a un silencio afirmativo, un silencio positivo, un silencio estimatorio. Pero, de nuevo, nos vuelven a meter una trampa. Nos meten una trampa porque la norma dice, sí, el silencio del silencio será estimatorio, salvo que se trate de derecho de petición, de transferir al tercero facultades de dominio público, de actividades dañinas para el medio ambiente o de procedimientos de responsabilidad patrimonial. Es decir, cuando se trate de favorecerme o de darme algo que estoy pidiendo, si no me contestan dos veces, sigue siendo desestimatorio para el interesado. ¿Vale? Por tanto, aquí también os puede ayudar a estudiar esto de al vicio de pedir, está la virtud de no dar, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que os puede también ayudar. Así que tenerlo presente porque ya os digo, como que me llamo Pablo, en el examen oficial vais a tener una pregunta de silencio administrativo, pero seguro, ¿vale? Por otra parte, la administración, aunque sirve con objetividad al interés público y está prohibida además, como ya lo sabéis, en la propia Constitución española, el artículo 9.3, la actuación arbitraria, la propia ley 39 tiene que dar una respuesta a aquellas actuaciones de la administración que vulneran la norma, vulneran el sistema de fuentes o vulneran el reglamento jurídico de alguna manera. Por tanto,
En los artículos 47 y 48 fija dos sistemas por los cuales los actos de la Administración son atacables porque adolecen de algún vicio. Entonces, en el artículo 47 tenemos vicios duros, vicios complicados, vicios que van a hacer que el acto no exista, que se suprima, se estirpe del ordenamiento jurídico. Mientras que en el artículo 48 vamos a tener vicios que se pueden arreglar, es decir, vicios menos graves, por tanto. Este logotipo que os dejo colocado en la parte superior de la presentación es porque debéis fijaros bien, porque es una materia de especial relevancia. Y aquí no debemos confundir si está en un lugar o en el otro, porque la pregunta de manera habitual en este apartado del tema es que nos coloquen varios distractores con diferentes actos y nos indiquen de los que se propone a continuación cuál es nulo de pleno derecho y cuál es anulable. Vale, por lo tanto, sería la respuesta, sería la manera de preguntar esta parte del temario. Entonces, en la columna de la izquierda en verde tenéis los actos que adolecen de vicios graves y los de la derecha actos que son anulables y por lo tanto pueden solucionarse. Los de la izquierda son sencillos. Vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, por tanto, sección primera, capítulo 2, título de la Constitución, más el artículo 14 y el 30.2. En segundo lugar, actos que son de contenido imposible. Ejemplo, pide una licencia de obra para construir un chalet y el ayuntamiento me da como plazo de ejecución de la obra 2 semanas. Imposible. Al igual que también se considerarían actos nulos todo acto administrativo o resolución que sea constitutiva de infracción penal o prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversaciones o también dictada como consecuencia del delito cometido. Por otra parte, todo procedimiento administrativo tiene que dar soporte a la actuación de la administración. Por lo tanto, sería nulo el acto que prescinde por completo del procedimiento establecido, lo que es lo mismo incurre en vía de hecho. Al igual también que sería en ese sentido pues nulo de pleno derecho aquel acto o resolución que otorga derechos a una persona sin cumplir los requisitos para ello. Al mismo tiempo, vulneración del artículo 9.3 de la Constitución, acto o resolución administrativa que vulnera el sistema de fuentes, es decir, un reglamento o una resolución que vulnera lo que dispone una ley o un reglamento sería nula de pleno derecho. Y finalmente también viene determinada la nulidad, en este caso, porque el órgano administrativo actúa o bien careciendo de competencia manifiesta por el territorio o bien por la materia. Pensemos en un alcalde que sanciona un estacionamiento en el ayuntamiento de al lado. Esto es nulo de pleno derecho. Y luego, del otro lado, tenemos los actos del artículo 48 que están viciados por causas de anulabilidad, o lo que es lo mismo, se puede en ese sentido solventar. En ese aspecto, debéis tener presente que en principio los actos de anulabilidad básicamente son convalidables, porque las causas, en este caso, que han motivado esa anulabilidad se pueden solucionar. Por lo tanto, se pueden convertir en actos válidos, que serían la desviación de poder, es decir, la utilización de las facultades administrativas para, en este caso, realizar actos que no están permitidos por el ordenamiento jurídico, es decir, para cuestiones diferentes a las que se ha pensado realizar esa actuación administrativa. Y después tendríamos también el defecto de forma y tendríamos también la actuación fuera de plazo. Pero el defecto de forma siempre y cuando sea tan intenso como para carecer de los requisitos formales para alcanzar el fin o producir indefensión también en este caso al interesado. Y luego la actuación fuera de plazo, siempre y cuando por la naturaleza del mismo, pues así tenga este efecto. Esto no lo tenéis que saber para el examen, ¿vale? Es decir, en ese sentido no debéis saber para el examen qué es lo que ocurre con la nulidad y la anulabilidad. Sí, podéis, ya lo comentaba anteriormente, ¿vale? Es decir, si picáis 2 veces en la diapositiva, debería hacerse más grande, ¿vale? Y os haría más pequeñas las ventanas de los asistentes. Digo por si así os puede ayudar, ¿vale? Pero me pongo aquí a hablar y al final no soy capaz de atender a toda la vez. Entonces, si picáis en los puntitos y lo hacéis y picáis 2 veces, se abre más grande la pantalla. Por lo tanto, como os decía, en este caso, eso es, ¿vale? Y así ya os queda perfecto. Gracias. Por no ver si hay alguien que se lo pueda decir, ¿vale? Bien. Dicho lo cual, no os van a preguntar en el examen, por eso os pongo ahí una diapositiva. Leerlo para luego entender lo que ocurre. Pero no es necesario que lo memoricéis porque no os lo van a preguntar como tal. Aunque sí es cierto que los vicios de anulabilidad van a determinar después lo que se llama la declaración de lesividad, que tiene un plazo para poder hacerse. Precisamente por ese motivo lo traigo aquí también a colación. Y después, como os decía, la propia norma, la propia ley 39, nos indica qué ocurre con la nulidad y con la anulabilidad. La primera idea básica es que hay un principio básico de conservación de actos, de tal manera que todo órgano administrativo que declare la nulidad de un acto o la anulabilidad de este va a intentar siempre conservar aquellos actos o trámites cuyo contenido se mantendría igual
de no haberse cometido esta infracción del ordenamiento jurídico. Y además debéis también tener en vuestra cabeza, o si os ayuda a entenderlo, la nulidad o la anulabilidad de un acto no se contagia. Es decir, que el hecho de que un acto concreto sea nulo o anulable no quiere decir que todos los que vienen después también lo sean. Os pongo un ejemplo de esto. Vamos a la administración local, lo de guardia no me salió bien, me presenta el proceso selectivo para policía local, craso error, ¿vale? Y resulta que el ayuntamiento, que tiene a 3 coleguillas enchufados, realiza las pruebas físicas a puerta cerrada, y yo, que soy interesado en el procedimiento porque he participado en las mismas y he observado que varios componentes del proceso selectivo no son capaces de hacer las flexiones y se las dan como aptas. Entonces yo recurro. Recurro y ¿qué hacen? Se anula esa parte de las pruebas físicas y se vuelve a repetir. ¿Se anula todo el procedimiento? No, se soluciona repitiendo el acto y, por tanto, convalidando. Lo cual nos lleva precisamente ¿a qué? Pues a que los actos anulables son convalidables. Los actos nulos no. Son como un tumor. Lo tengo que extirpar y desaparecen del ordenamiento jurídico como si nunca se hubiesen producido. Y luego, como os decía, no siempre tengo por qué estar de acuerdo con la resolución administrativa que pone fin al procedimiento. O bien, no habiendo resolución, produciéndose el silencio administrativo, también me tienen que dar la facultad de poder atacar esta decisión. Entonces, la propia ley establece en el título quinto 2 mecanismos. Por un lado, los mecanismos de revisión, que serían 2, la revisión de oficio y la declaración de lesividad. La revisión de oficio sería para los actos administrativos, en este caso, viciados por una causa de nulidad del artículo 47, y lo que es la declaración de lesividad sería fundamentada por causas de anulabilidad del artículo 48. ¿Vale? Por tanto, en ese sentido, habría revisión. Pero, por parte del interesado, también se dota al mismo, en este caso, por parte de esta norma, de recursos. Si bien es cierto que de manera habitual hay 2 recursos arquetípicos, que son el recurso de alzada y el recurso de reposición, la norma también busca, especialmente en el artículo 112, creo recordar, no quiero tampoco engañaros con el número de artículo, que nunca os lo van a preguntar en el examen, en esta norma, en la Constitución sí, pero aquí no, pero se sustituyen los recursos administrativos ordinarios por mecanismos, en este caso, de mediación, arbitraje y conciliación, de tal manera que evitan esa confrontación con la administración acudiendo a un tercero imparcial que medie entre ambas partes. Independientemente de esto, tengo que tener en cuenta que los recursos vienen determinados, en primer lugar, por el tipo de acto del que se trata, así tendré el catálogo de recursos correspondiente. En cuanto a los 3 en los que he centrado la explicación de hoy, deciros que de aquí tenéis seguro otra pregunta de examen. Vale, por tanto, yo diría que en la clase de hoy va a valer 50 minutos para tener contestadas de las 7 u 8 preguntas que puede tener el tema 10. Yo diría que 3 o 4 preguntas contestadas seguro. Por tanto, ¿qué tipos de recursos tengo aquí? Pues tengo 3. Tengo el recurso extraordinario de revisión, cuya característica principal es determinada porque se produce contra actos que ya han sido firmes en la vía administrativa. Y luego también los recursos de alzada y potestativo de reposición, que se van a dar contra actos que todavía no han devenido firmes, sino que vienen determinados por si el acto que yo quiero recurrir se puede hacer ante una entidad superior o no. ¿Vale? Por tanto, sería en ese sentido lo que tengo que analizar. De aquí, muy sencillo, ¿qué puedo recurrir entonces? Puedo recurrir a resoluciones, que es la manera natural, en este caso, de terminar el procedimiento. Puedo recurrir a ese trámite siempre y cuando se equipare a una resolución, por lo que lo mismo incidan directamente o decidan el fondo del asunto. O también cuando este acto de trámite produzca indefensión o impida continuar, en este caso, el procedimiento administrativo. En ese sentido, debo tener presente también, en este caso, pues que lo que son los recursos propios que puede interponer el interesado frente a este tipo de actos van a ser principalmente los arquetípicos, los que preguntan todos los años, recurso de alzada y recurso potestativo de reposición. ¿Vale? Por tanto, también de ahí, fundamental que lo recordéis. Por otra parte, deciros también en este caso, pues que en principio, contra un reglamento no caben recursos administrativos. Es decir, contra un reglamento no cabe presentar un recurso de alzada. El ejercicio de lo que es la potestad ejecutiva por parte de la administración carece de recurso administrativo. Habría que acudir ¿a dónde? A la jurisdicción contenciosa a través de la ley del año 98, reguladora de la jurisdicción contenciosa, que vosotros, afortunadamente, este año no tenéis que conocer. Por otra parte, sí es cierto que la propia norma me permite presentar el recurso administrativo frente a la autoridad que ha dictado la disposición cuando mi recurso administrativo
se fundamente única y exclusivamente en una causa de nulidad, ¿vale? Por lo tanto, en ese sentido, me permite ir directamente al ministro competente por razón de la materia para presentar el recurso administrativo si mi recurso se fundamenta única y exclusivamente en causas de nulidad del artículo 47, ¿de acuerdo? Pregunta interesante de examen. Contra un reglamento no se puede interponer recurso administrativo, motivo por el cual, de nuevo, en la parte superior de la diapositiva tenéis la figura del águila, ¿vale? Para que prestéis especial atención a este apartado. Por otra parte, entrando ya en lo que es el contenido de ambos recursos administrativos, deciros en ese sentido que debo conocer de los recursos. ¿Qué puedo recurrir? ¿Qué plazo tengo para ello? ¿Cuánto tiempo tienen para resolver el recurso correspondiente? Y si ante el mismo cabe o no recurso de nuevo. Por lo tanto, es un poco lo que vamos a analizar en los 3 recursos que hemos seleccionado en la clase de hoy para analizar su contenido. Por lo tanto, como os decía anteriormente, en cuanto a lo que es el recurso extraordinario de revisión, hablamos de actos que ponen fin a la vía administrativa y que, por tanto, también han devenido firmes, es decir, ya son ejecutivos, pero que aparecen causas a posteriori que determinan, por tanto, pues básicamente la presentación del mismo para solventar un vicio que en su día en la resolución del procedimiento no se pudo apreciar, ¿de acuerdo? Por tanto, en ese sentido, la idea es obvia. Los actos que puedo recurrir van a ser firmes en vía administrativa y para saber qué actos puedo recurrir por el recurso extraordinario de revisión, tengo que saber primero qué actos son firmes. Pues evidentemente la resolución del recurso de alzada, porque una vez presentado el mismo por encima, no tenga nadie. Igualmente nos va a ocurrir lo mismo con lo que son las resoluciones de procedimientos sometidos a mediación, arbitraje y conciliación, los del artículo 112 que os comentaba hace escasos minutos. Al igual que también sería constitutivo de firmeza en vía administrativa una resolución de un órgano que por encima no tiene nadie, ¿vale? Por ejemplo, un ministro en el ámbito de la Administración General del Estado. No habiendo resolución, también tendría consideración de firme en vía administrativa el pacto convenio entre interesado y administración pública. Al igual que también sería firme en vía administrativa la resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial o también los procedimientos, en este caso, complementarios en materia sancionadora. Las actuaciones complementarias, que hoy no las hemos traído aquí a colación y que se regulan en este caso en el artículo 90, son unas actuaciones que en el seno de la instrucción del procedimiento van determinadas para clarificar la infracción cuando se trata de hechos especialmente complejos, lo cual requiere el otorgamiento de un plazo para la realización de las mismas y otro plazo para lo que son la presentación de alegaciones por el interesado. Ambos plazos son 7 y 15 días respectivamente. Por lo tanto, estas actuaciones complementarias que además suspenderían los plazos para resolver, la resolución de la actuación complementaria también finaliza la vía administrativa. ¿De acuerdo? Y también cuando así nos diga la norma, pues sí, acordad, lo está poniendo mi compañero, vale, si alguno no lo veis pequeño, picando los 3 puntitos lo podéis agrandar, ¿vale? Por lo tanto, así lo veis un poquito mejor. Si estáis en ordenador, estáis en el móvil, os va a ser más complejo, ¿vale? Pero en los 3 puntitos o picando 2 veces sobre la pantalla en donde está el PDF debería poder verse, ¿vale? Bien, dicho lo cual, debo tener en cuenta, por tanto, como ya decíamos hace un momento, pues que en el ámbito estatal las resoluciones y los actos administrativos de los ministros o de los miembros del gobierno, pues básicamente, espera, a ver, que es que el problema yo tengo la pantalla aquí dividida, ¿vale? Por ese motivo no le doy, espera. Sí, lo veis ya. ¿Lo podéis ver mejor o no? O sea, haremos un tutorial, ¿vale? Para cuando hagamos las clases por Teams, por Meets, para que podáis verlo de manera mejor, ¿de acuerdo? Si lo tenéis bien ahora, si lo veis ya, todo el mundo lo ve bien, ¿no? Espero. Bueno, como os decía, en el ámbito de la Administración General del Estado, finalizaría la vía administrativa los actos de los ministros, los actos dictados por órganos directivos, a que tendríamos órganos superiores, ministros y secretario de Estado, y luego órganos directivos. Siempre y cuando tengan nivel orgánico de director general o superior, solo en materia de personal. Importante. Al igual que en los organismos públicos y entidades dependientes, en este caso una administración, tipo el Comisionado de Mercado de Labores del Tabaco, su máximo órgano de dirección también agotaría la vía administrativa. Vale, por lo tanto, de ahí, pues como veis, sencillo de recordar. Por otra parte, como os decía, en principio la idea es recurrir que actos firmes, pero que adolecen de una causa que aparece posteriormente que motiva que el mismo se pueda revisar. Sería el error de hecho, la aparición de documentos posteriores que evidencian un error en la resolución que es objeto de recurso y luego venimos con el hecho delictivo. Por un lado, la aportación al procedimiento de documentos o testimonios declarados falsos
o también que el procedimiento administrativo haya terminado con una resolución que haya sido dictada como consecuencia de cualquier hecho delictivo recogido en el Código Penal castigado con sentencia firme. Aquí tienes que tener en cuenta dos cosas. Los plazos, que también ha sido pregunta de examen oficial, porque el error de derecho tiene un plazo y el resto de causas tienen otro, 4 años, 3 meses. De aquí enlazamos lo que os comentaba hace escasos 10 minutos, porque para el error de derecho tendría 4 años para presentar el recurso terminado de revisión y en el resto de causas 3 meses, por el mero hecho de que las sentencias, en teoría, se notifican a las partes, por lo tanto tienen un plazo inferior para recurrir y no en el error de hecho, que puede tardar más tiempo en percatarse de él. Por tanto, como en cualquier recurso, me pueden dar la razón en todo o en parte, me la pueden quitar, por tanto, desestimármelo, y por tanto, si me desestiman, puede ser de dos maneras, porque directamente resuelven, en este caso diciendo que no tengo razón, o simplemente no contestándolo. Es decir, pasados 3 meses, si no recibo contestación de la administración, me tengo que dar por desestimado. Tampoco se permite en ese sentido presentar recursos terminados de revisión cuando, teniendo plazo para haber recurrido de manera ordinaria, no lo hice. Y de aquí, como cualquier recurso, ¿qué me van a pedir? Me van a pedir que sea identificada la persona que lo presenta, qué acto recurre y por qué, lugar, fecha y firma, evidentemente, el medio que quiere para ser notificado y también el lugar donde lo presenta. Y después, por otra parte, a quién va dirigido el recurso y, obviamente, pues también en ese sentido, pues todas aquellas particularidades que se pudieran exigir en la norma para la presentación del mismo. Da igual que le llame recurso intermedio de revisión, que le llame recurso de revisión extraordinaria, porque si me equivoco en el nombre, me lo van a tramitar igual, no pasa nada. Vale, por lo tanto, el error en la calificación del recurso no es causa de inadmisión. Tened cuidado en el examen, no es lo mismo inadmitir que desestimar. Inadmitir significa que el mismo no va a ser examinado por el órgano administrativo. Mientras que desestimar supone que el órgano administrativo me reciba la instancia con el recurso, la analice y fruto del contenido de la misma, pues me diga que no tengo razón. ¿Vale? Por otra parte, deciros también, en ese sentido, pues que las causas por las cuales ya no se va a llegar a valorar el contenido del recurso es obvio. Uno, lo presento en este caso por el órgano que no tiene competencia para ello y por lo tanto aquí no pasa nada porque lo remitirían de manera, en este caso de oficio, al órgano con competencia para ello, porque no soy yo el que está legitimado a presentarlo, o bien porque el acto que quiero recurrir no tiene recurso alguno posible, o bien porque pasan los 4 años o los 3 meses en función de la causa de que se trata. O simplemente recurro por la pataleta. Es decir, si recurro sin causa alguna de las que hemos comentado anteriormente, pues no me lo van a admitir claramente, ¿de acuerdo? Por otra parte, deciros también que de manera, en este caso, razonada y previa, como sabéis, como regla general, los actos administrativos y las resoluciones son ejecutivas desde que se dictan. ¿Vale? En este caso hablaríamos, como sabéis, de lo que son, en este sentido, pues la autotutela ejecutiva y declarativa de la administración. Lo cual quiere decir que desde que se notifica el acto, el mismo empieza a surtir efectos. Pero cuando yo presento el recurso, cabe la suspensión por dos causas. En este caso, uno, cuando la ejecución pueda causar un perjuicio, en este caso, de imposible o difícil reparación, dígase, por ejemplo, por resoluciones dictadas como consecuencia de prevaricación. El 407, el delito de enchufismo, el Código Penal. O también, en este caso, porque la impugnación se va a fundamentar en una causa del artículo 47, una causa de nulidad, por tanto. ¿Vale? Por lo tanto, en ese sentido, se podría suspender, ¿de acuerdo? También se podría suspender en este caso cuando yo voy a ir a la vía contenciosa administrativa y anuncio, en este caso, pues que voy a interponer el recurso contencioso administrativo, pues también en este sentido se podrían suspender los efectos del acto hasta que se inicie el recurso contencioso administrativo correspondiente. Si dentro del recurso el mismo va a afectar a más de un interesado, hay obligación de publicar para que los demás tengan conocimiento del mismo porque se van a suspender los plazos, en este caso, para la resolución y la ejecución del mismo y, por tanto, pues en ese sentido también habría que notificarlo al resto de interesados. Y después, algo que estaba en la ley 192 y que ya no está ahora, especialmente esto, el ejemplo lo tenéis muy fácil. Los procedimientos de la seguridad social para la reclamación de incapacidades permanentes, ¿vale? Pues básicamente tenía la presentación de la instancia, el procedimiento era susceptible de recurso de alzada y si me contestaban de manera desestimatoria, tenía todavía una reclamación previa a la vía laboral o a la vía judicial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que con la ley 39 de 2015 ese escalón previo al juzgado en estas dos materias exclusivamente ya no existe. ¿Vale? Por tanto, esa regulación desapareció y, por tanto, una de dos. Cuando agoto esas vías administrativas de recurso, automáticamente tengo que ir a la jurisdicción o conformarme con lo que tengo. ¿Vale? Por ese motivo recordar, porque en el 92 sí estaba previsto y aquí, pues no. Por ese motivo también de nuevo,
Colocamos ahí el águila para que tengáis cuidadín, ¿vale? Cuidadín porque en el 92 sí, ahora ya no, ¿vale? Y luego nos vamos a las dos preguntas arquetípicas del derecho administrativo y que a veces son objeto de confusión. El recurso de alzada y el recurso potestativo de reposición. Los recursos de alzada y de reposición se diferencian principalmente en el acto que puedo recurrir, en el plazo para resolverlo y después tengo que tener en cuenta también que los mismos se parecen en algo, en el plazo de interposición, pero a veces son objeto de confusión por parte del opositor. Sencillo. ¿Qué puedo recurrir en alzada? Todo acto administrativo que no pone fin a la vía administrativa. ¿Por qué? Porque tengo a alguien por encima que todavía lo puede ver. Entonces, ¿ante quién puedo presentar el recurso de alzada? Ante dos personas. Lo puedo presentar ante el órgano que dictó la resolución recurrida o ante el órgano competente para resolver el procedimiento, el recurso. Si lo presenta ante el órgano que dictó la resolución, este tiene 10 días, importante la pregunta para el examen, para remitir el expediente completo al órgano competente para resolverlo. Aquí, el plazo de resolución es distinto al del recurso potestativo de reposición por una sencilla razón. Es mayor, es de 3 meses, mientras que en el potestativo de reposición es de 1 mes. ¿Y esto por qué? Pues porque el recurso lo tiene que resolver un órgano distinto al que en su momento originario vio el procedimiento administrativo y, por tanto, el recurso va a llevar más tiempo resolverlo. Sin embargo, los plazos de interposición son idénticos, tanto en un recurso como en el otro. Es decir, si el acto es expreso, 1 mes, y por tanto 1 mes de que adquirió firmeza. ¿Vale? Que podría presentar el recurso a partir del día siguiente. En este caso, tendría a partir del día siguiente a la firmeza de la resolución 1 mes. Mientras que, si se trata de actos presuntos, es decir, de silencio administrativo, pues a partir del día siguiente a que se produzca el silencio administrativo, también comienza el plazo para la presentación del mismo. Y luego, por otra parte, en cuanto a lo que es el recurso potestativo de reposición, la idea es que es para actos distintos a los del recurso de alzada, porque aquí tengo un problema, no tengo a nadie por encima. Es decir, el recurso potestativo de reposición se presenta contra actos o resoluciones que ponen fin a la vía administrativa. Entonces, como ponen fin a la vía administrativa y por encima no hay nadie, salvo el juez, ¿ante quién presento el recurso? Ante el mismo órgano que lo dictó. ¿Y quién lo va a resolver? El mismo órgano que lo dictó. Entonces, ¿el plazo de resolución es el mismo que el de recurso de alzada? No. El plazo de resolución es solamente de 1 mes, porque el mismo órgano que ya dictó el acto recurrido ahora tiene que resolver el recurso sobre el mismo. Por tanto, aquí, como veis, el plazo de resolución es mucho más pequeño. Luego tengo que tener en cuenta también una cuestión. No puedo entrar en un bucle. No cabe recurso de reposición contra la resolución que resuelve el recurso de reposición. Ni tampoco puedo quererlo todo en esta vida. Porque si presento el recurso potestativo de reposición, no me puedo ir a la jurisdicción contenciosa en tanto en cuanto la administración no termine la resolución del mismo. Entonces, puedo elegir. Puedo ir a agotar este último cartucho en la vía administrativa o me puedo ir directamente a la jurisdicción. Pero las dos cosas a la vez, no. Importante que lo recordéis también. ¿Vale? Bien. Y dicho lo cual, no solamente voy a trabajar yo, porque ya he hablado bastante, estaréis cansados de escucharme. Como os decía, para el final de la clase, os he dejado en este caso, pues, 3 preguntillas por ahí para ver si habéis estado atentos. Entonces sí que os pediría, por favor, pues que ahora en el chat que tenéis por ahí habilitado, pues los que estáis participando ahora mismo, pues podáis ir contestando a cada una de las 3 preguntas que os he dejado formuladas. Sin miedo, no pasa nada, no os veo la cara, así que no os puedo perseguir. Vale, por lo tanto, en ese sentido, si queréis queréis responder la pregunta, según vayáis respondiendo, pues en ese sentido iremos luego contestando, ¿vale? Venga, ya vi que por ahí alguno se lanza, ¿vale? Y dice que es la C, luego ya vemos As por ahí. Venga, vamos a seguir. Aquí donde está la clave de la pregunta, mirad, es importante que tengáis presente siempre que tanto en la pregunta como en la respuesta tenemos siempre palabras clave. En todas las preguntas del examen de la Guardia Civil hay paja, mucha paja. Pero luego hay cosas que sí que me dan la clave. ¿Dónde está la clave? La clave está aquí. Responsabilidad patrimonial. Todo procedimiento de responsabilidad patrimonial va a terminar, si me dan la razón, con dinero. Es decir, me van a pagar una indemnización. Por tanto, si no me contestan y yo estoy pidiendo, recordad el refrán que os he comentado hoy. Al vicio de pedir está la virtud de no dar, lo cual quiere decir, por tanto, pues que el efecto sería desestimatorio. ¿Vale? Venga. Siguiente pregunta.
Recurso de alzada, lo tenéis fresco, que lo acabamos de ver. Nos dice por aquí la pregunta, si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, ¿en qué plazo tiene que transmitir el órgano competente su informe con una copia completa del expediente? Aquí tenemos ya variantes que se lanzan a la primera. Oye, es el mítico plazo que casi siempre funciona, pero ojo, no siempre. Así que tened cuidado en el examen, ¿vale? Porque es el plazo mágico de los 10 días, pero no todos los plazos de la ley son de 10 días y alguno incluso está en días naturales, como el plazo en el que se entiende rechazada la notificación electrónica. En este caso, el plazo de los 10 días funciona, ¿vale? Luego tenemos cosas por aquí que no pintan nada. 3 días no pinta nada. 3 meses sería en este caso el plazo de resolución y el plazo de un mes sería el plazo de interposición, con lo cual aquí solo nos valdría la opción B de Barcelona. Y luego nos vamos en este caso a la última de la tarde de hoy. Nos dice por aquí, derecho administrativo, obligación de resolver de la administración. Señale usted la afirmación que considere correcta. Y nos dice por aquí, existe la obligación de dictar soluciones tras notificar cuando el procedimiento termine por pacto o convenio. Si la norma no fija un plazo, el plazo máximo para resolver será de 6 meses, en todo caso. En la C, como norma general, la Administración está obligada a dictar soluciones expresa y notificar en todos los procedimientos, sea cual sea su forma de iniciación. Y en la delta dice, si la norma del procedimiento fija un plazo, este no podrá ser superior a 3 meses. Venga, Dios, qué maravilla, ha quedado todo perfecto. Eso es. La pregunta se responde correctamente con la opción C. Los plazos de 3 y 6 meses están en este caso intercambiados. Vale, en este caso, si la norma no fija plazo, este sería de 3. Si la norma fija un plazo de 6, si la norma fija un plazo, este sería de 6. Y ojo, en el tema 10 creo que no hay ninguna pregunta que os puedan hacer en el examen, o prácticamente ninguna, en la que el distractor que ponga, en todo caso, sea correcto. Vale, por tanto, en las preguntas del tema 10, cada vez que veáis una pregunta cuyo distractor ponga, en todo caso, tenéis que poner las orejas así, como un lobo, ¿vale? Porque es probable que os estén engañando. Y aquí os están engañando por 2 razones. Una, en este caso, porque no es correcto, y en los procedimientos en los que la norma fija un plazo de 6, siempre y cuando una norma con rango de ley, una disposición de la Unión Europea o un tratado internacional no nos diga un plazo diferente. ¿Vale? Por tanto, bueno, he visto que habéis estado atentos y avispados, aparte de tenéis un dominio de la materia, vamos, yo creo que estratosférico, y por lo tanto, pues prácticamente todos los que habéis contestado habéis acertado. Así que nada, como siempre hacemos en nuestras clases, os dejamos aquí una frase motivadora para todo opositor, porque recordad que todos los que damos clase por alumno ya hemos pasado por esto que estáis haciendo vosotros ahora, algunos más de una vez. Yo por vicio ya llevo 2, ¿vale? Por tanto, pues todos hemos pasado por ahí. Nuestra idea es acompañaros, motivaros y sobre todo conseguir que vistáis el mismo uniforme que vestimos nosotros. Dicho lo cual, pues ahí os dejo la frase. Lo fácil ya está hecho, lo difícil lo haremos. Y lo imposible nos tomará un poco más de tiempo, pero también lo haremos, ¿vale? Por lo tanto, simplemente desearos que toda la suerte del mundo, que es probable que nos vayamos viendo antes del examen oficial. Esperar además que la clase os haya sido útil y que sepáis también que la misma se va a grabar y la subiremos a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Por lo tanto, pues en principio espero que os haya sido lo más útil posible, que hayáis visto un poco cómo es nuestra manera de concebir la enseñanza y, lo dicho, aquí estamos para lo que necesitáis, ¿vale? Así que, hasta pronto.